Esto es Imagen Empresarial, ya 30 minutos. Y esta mañana está con nosotros Juana Ramírez, socia fundadora y presidenta de Grupo Sojín, porque han lanzado una iniciativa y además un documental que se llama Las Mujeres de la Medicina Mexicana, fundamental, y una iniciativa vinculada también Medicina con M de Mujer, que ya nos va a contar Juana en este momento. Juana, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, querido Rodrigo, buenos días. Oye, pues tú como siempre muy activa en muchos temas fundamentales y este yo creo que es uno clave. Primero, cuéntanos un poco del documental y qué es lo que buscan mostrar y visibilizar. Pues mira, este trabajo que tiene tres elementos, iniciativa con M de Mujer tiene tres elementos. Uno, el de hacer un observatorio de las condiciones laborales del sector salud, y esto lo hicimos junto con México Cómo Vamos, el equipo de Sofía Ramírez, y luego presentar el documental de las mujeres mexicanas en la medicina, que es un trabajo que hicimos con Carla Iberia Sánchez, y un tercer elemento que te voy a contar más adelante, pero ¿qué conclusiones son significativas? Dos terceras partes de los trabajadores de la salud, Rodrigo, son mujeres. Dos terceras partes, es decir, en realidad las mujeres sostienen la operación de los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Sin embargo, siguen subrepresentadas en las posiciones de liderazgo. Entonces, evidenciar esta situación que además tiene una dolorosísima brecha salarial por cada 100 pesos que gana un hombre en el sector salud, una mujer gana apenas 81. Y entonces visibilizar estas condiciones, poner el tema en la mesa y aparte con el documental demostrar el tamaño de mujeres que tenemos en el sector salud, tendría que invitar al sistema mismo a generar posiciones con mayor equidad y abrir opciones de participación para las mujeres. ¿Cuál será el dato para dimensionar, digamos, de porcentaje hombres-mujeres? Ya nos decías dos terceras partes, que es, pues ya el dato en sí mismo lo retrata en términos de la composición de las personas que trabajan en el sector salud. ¿Y cuál es el porcentaje, digamos, en términos de las posiciones de liderazgo? ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Te decía, casi el 70% de los trabajadores de la salud son mujeres Ujú, y apenas el seis por 6%. ciento de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Si lo contáramos en términos de cuántos hospitales públicos y cuántos hospitales privados tienen como directora general a una mujer, en el sector público hablamos apenas del 15% de los hospitales liderados por una mujer y en el sector privado, que esperaríamos que fueran mejor las cosas, no lo son. Apenas el 12% de los hospitales son liderados por una mujer. Qué importante y qué clave esta cifra. Y digo, es obvio a qué obedece, pero ¿qué han identificado y sobre todo por qué no se ha modificado esta cifra? ¿Cuáles son los defectos cognitivos, que seguro los hay, pero sobre todo la estructura que ha generado esta situación? Mira, sí, es lo que pasa también en otros sectores económicos, en donde normalmente el hombre toma las decisiones, pero la mujer hace que las cosas sucedan, y esto no es ajeno al sector salud. Estamos acostumbrados a hablar de el doctor y la enfermera, así que los roles de género siguen siendo muy evidentes en el sector de enfermería, que también hace parte del documental. La jefa Fabiana Cepeda, cabeza de 140,000 enfermeras en el Seguro Social, hace parte de este maravilloso documental dirigido por Caliberia Sánchez, y allí también retratar cuál es la relevancia y la importancia de los servicios de enfermería, que son muchísimo más que el equipo que le ayuda al doctor. Hacen funciones bien distintas y bien relevantes para la atención de los pacientes. Entonces, creo que de una parte reconocer, porque creo que para la opinión pública no es claro esto, reconocer la relevancia que tiene la participación femenina en el sector salud, en donde además, Rodrigo, ya es mucho mayor la matrícula de mujeres en las carreras de medicina que la de los hombres, así que lo que vamos a ver en el futuro es todavía una mayor preponderancia de la participación femenina en el sector salud y por tanto todavía más importante llamar la atención sobre la importancia de generar espacios en donde las mujeres puedan participar en equidad de condiciones en la toma de decisiones de la salud. No nos olvidemos que la mujer tiene tres papeles fundamentales en la salud. Uno, la mujer como paciente, porque hay condiciones de salud que le afectan de manera particular, Ujú. muerte materno-infantil, por ejemplo, cáncer de mama, esclerosis múltiple.
pero también el rol de la mujer como cuidadora, porque el 80%, perdón, el 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer, la mamá, la hermana, la tía, la esposa. Y luego el rol como trabajadoras de la salud, en donde, como lo hemos dicho antes, el 70% son mujeres. Entonces, reconocer la relevancia que tiene su participación y reconocer que además las decisiones reales de la salud, a qué médico acudir, qué hospital elegir, cuándo hacerlo, el cuidado, también depende de la mujer. Y si entendemos esto, entonces otro tipo de decisiones fundamentales como las de las políticas públicas en salud tendrían que tener una mayor participación de las mujeres. Claro, es un tema fundamental. Y además vimos que, bueno, pues el personal del sector salud tuvo una carga muy intensa, obviamente, durante la pandemia. Recayó sobre ese personal una responsabilidad enorme, una presión psicológica, laboral, en términos de las horas que trabajaban. Y obviamente entendiendo que en muchos hogares en México, pues la mujer es la estructura, digamos, que le da cohesión al hogar y que si tenía que trabajar turnos de 20, 16 horas en condiciones psicológicas muy complicadas, pues eso tiene un impacto. ¿Qué encontraron vinculado al transcurrir de todas estas mujeres y del personal de salud en el contexto de la pandemia, que es algo que también has mostrado mucha visibilidad al respecto, Juana? Exacto, porque que no se nos puede olvidar jamás que los trabajadores de la salud literalmente dejaron la vida por atender la vida y la salud de todos los mexicanos y tenemos este doloroso primer lugar entre muertes de trabajadores de la salud en el mundo durante la pandemia. Pero además el estudio retrata el número de jornadas laborales no remuneradas de las mujeres que trabajan en el sector salud, que es de 3 veces en comparación con las labores no remuneradas que generan los hombres. Es decir, las mujeres tienen al día casi media jornada más de trabajo no remunerado una vez que salen de los hospitales y en los hospitales en general, tanto públicos como privados, no hay condiciones que les permitan a las mujeres facilitar esa doble labor social del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa y además de su trabajo en el sector salud, lo que también termina siendo una barrera para que crezcan, se desarrollen y se arriesguen a tomar posiciones de liderazgo. En los hospitales normalmente no hay guarderías para las enfermeras, para los médicos, para el resto de profesionistas de la salud que hacen que las cosas sucedan, lo que genera esto que te platicaba, las jornadas laborales no remuneradas adicionales que generan una carga muy significativa. Y has dicho algo bien valioso, Rodrigo, cuando cualquier miembro del hogar se enferma, tradicionalmente hay una mujer que lo cuide, pero cuando es la mujer la que se enferma, el hogar entero enferma. Entonces, tener presente este triple papel de la mujer y cómo hacemos para cuidar a quienes nos cuidan y cómo hacer para generar mejores condiciones laborales para las mujeres en el sector salud, nos parece una tarea fundamental. La salud durante la pandemia ha recobrado el lugar prioritario que siempre debió tener y este esfuerzo de Grupo SOIN por hablar del papel de las mujeres en el sector y por otros temas en los que hablamos normalmente, lo que pretenden es mantener esa conversación de la salud que ya no podemos abandonar. Antes de la pandemia, a casi nadie se le ocurría pensar si los médicos en los hospitales tenían, además de los insumos y los medicamentos necesarios, que ya sabemos que lamentablemente no lo tienen en muchos casos, pero tampoco se les ocurría pensar si tenían los materiales para protegerse, los cubrebocas, cosas tan simples como el jabón de manos o los jabones antibacteriales, mucho menos si tienen las suturas, los equipos para atender adecuadamente a los pacientes en los hospitales y en ese sentido hacen de verdad mucho más de lo que permitirían las condiciones en las que la mayoría de los profesionales de la salud trabajan. Claro, sí, son temas fundamentales. Juana, debo hacer un corte, pero me gustaría si te puedes mantener en la videollamada para hablar un poco más, sobre todo porque, bueno, pues ya nos hablabas del documental, lo que investigaron y han publicado de la mano de México Cómo Vamos, y el tercer elemento que tendrá que ver, estoy seguro, con cuáles son los mecanismos para dar seguimiento, sobre todo, pues tener el diagnóstico, es decir, contabilizar, ya tenemos los datos, pero sobre todo, cómo lograr llevar este mensaje y que finalmente podamos observar justamente pues cambios, ¿no? Más allá de señalar lo obvio y lo que ya estamos lo que ya ocurre
digamos, en el entorno laboral del sector salud, sobre todo que además para un país como México es clave. Hoy escribo en mi columna del periódico Excelsior justo ello, ¿no? El problema que se le viene a México por varios asuntos. Uno, la inversión de la pirámide poblacional, es decir, donde habrá más personas de la tercera edad que jóvenes y menores que 15 años, que digamos los que están en la edad productiva, y en un país con enfermedades crónico-degenerativas, porque tenemos problemas de obesidad, etcétera, y al mismo tiempo en donde el 55% de la fuerza laboral está en el sector informal, pues eso plantea una presión enorme de cara al sector público, más problemas como ya mencionas. Así que pues esto es Imagen Empresarial y esta mañana nos acompaña en una videollamada Juana Ramírez, socia fundadora y presidenta de Grupo Sojín, hablando justamente pues de esta iniciativa que tiene tres componentes. Por un lado, un documental. Por otro lado, datos que presentaron con México Cómo Vamos, Grupo Sojín, el que ella fundó y encabeza. Y Juana, ¿cuál es el tercer elemento? El tercer elemento es que no nos podemos quedar en mostrar la realidad, tenemos que hacer parte de las soluciones. Entonces, en el mes de septiembre lanzaremos una convocatoria para becar a 60 mujeres de alta especialidad del sector para tomar un programa de alta dirección en una importante escuela de negocios del país, para sembrar en ellas la iniciativa y la inquietud de la toma de decisiones de liderazgo, de las posiciones de liderazgo posibles para las mujeres, y que creemos que a partir de la formación, de la educación, podemos desarrollar esos otros skills que también se necesitan para estas posiciones y para liderar instituciones en el país, Rodrigo. Entonces ya te contaré más adelante, porque estoy segura que volveremos a hablar de eso, de cómo también ser propositivos y ofrecer opciones y convocar a las empresas a esta propuesta para que se sumen a las becas, y ojalá que no sea esto una iniciativa de un solo año, sino que podamos año con año documentar a cuántas mujeres hemos formado en estas habilidades de liderazgo y, por supuesto, cuántas de ellas han empezado a tomar mejores posiciones en el sector. Qué importante y qué bueno que lo estén haciendo así, sobre todo porque además supongo que en el sector salud es muy común, hombres y mujeres, pero obviamente los datos que nos muestras en donde solamente hay 6% de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector salud, pero pues un doctor se forma, digamos, y su principal objetivo no es la administración de un hospital y la gestión de personas, ¿no? Está centrado en grados importantes de especialidad médica, que finalmente pues no es el objetivo central, digamos, el administrar y tal, pero que obviamente conforme empiezan a tener un crecimiento dentro de la organización, ya sea a través de lo buenos que se vuelven en su especialidad, pues les pasa un poco como en el periodismo, ¿no? A veces tienes grandes reporteros que entonces crecen desde el punto de vista y se vuelven editores y luego van subiendo en el escalafón, pero esas no eran sus principales habilidades y entonces hay que hacer una pausa y un momento para pues poder adquirirlas y que no solo sean las competencias técnicas en términos del conocimiento médico, sino también de algo que es fundamental, que es la gestión de una organización tan compleja como puede ser un hospital. Así es, lo has dicho perfecto. Y si tenemos en cuenta que, como en todos los sectores, para los hombres está entendido que la mayor parte de su tiempo está dedicada a la productividad, pero no es así en el caso de las mujeres, en donde tienen que dividirse entre las responsabilidades, el cuidado de los hijos y de la familia, etcétera, y dejar una parte de su tiempo para el desarrollo profesional. Entonces, allí ya hay desigualdades importantes que solo se van a combatir con decisiones reales, con políticas establecidas y sí, con una presión de generar una mayor participación en el sector. Yo empiezo esta presentación, que por cierto hoy tenemos junto con Carla Iberia Sánchez la oportunidad de presentar el documental en la UNOPS, en un evento privado. Lo hicimos el 21 de junio en la Ciudad de México y en la última semana de junio en la Ciudad de Monterrey, en donde nos acompañó, por cierto, la Secretaria de Salud de Nuevo León y la Secretaria de las Mujeres. Y en este documental también creo que hacemos un llamado de atención de qué es lo que está haciendo desde políticas públicas cada estado, cada institución, para promover y asumir la responsabilidad y la necesidad latente y evidente de sumar más mujeres a las posiciones de liderazgo, entendiendo que somos distintos en la naturaleza y las responsabilidades
que la biología y también la cultura ha generado a las mujeres y que tenemos que cambiar esas condiciones. Quisiera sumar algo y me voy a mover un poquito de temas, si me lo permites, querido Claro. Rodrigo, pero tocabas ahorita un tema muy importante a propósito de tu columna, de las presiones muy importantes que tiene el sector y que parece que no estamos viendo lo suficiente respecto del incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Y en ese sentido, el cáncer, que sabes que es uno de los ejes fundamentales del trabajo de Grupo SOIN. El cáncer, además de tener una inflación que está casi al 17% anual, o sea, casi 3, 4 veces la inflación del país. Por otro lado, seguimos diagnosticando cáncer en etapas avanzadas. El 70% de los pacientes que se diagnostican anualmente en el país lamentablemente están en etapas avanzadas, lo que disminuye las probabilidades de sobrevida o de cura para ellos, pero lo que también incrementa dramáticamente los costos de atención para estas enfermedades. Entonces, acabamos de lanzar, justo esta semana estamos convocando, y por eso me atrevo a ponerlo en la mesa también, estamos convocando a los médicos de primer contacto, a los médicos generales, a los médicos familiares, a un programa de capacitación de 3 meses en la detección temprana de los indicadores relacionados con las enfermedades oncológicas. Un programa en el que participan médicos de primer orden, te voy a citar algunos como el doctor Jorge Latorre, perdón, como el doctor Ernesto Sánchez Forgach, como la doctora Marcela Saeb, en fin, profesionales de primer orden, en un programa que es completamente gratuito, en vivo, en línea y que tiene el aval académico de TechSalud. Entonces, la convocatoria es para que los médicos generales, los médicos familiares se registren, solamente tienen que registrarse, poner su cédula profesional, asistir, por supuesto, al 100% de las clases para recibir la acreditación académica, pero sobre todo para que nos ayuden a detectar en el consultorio de primer contacto esas señales que podrían ser indicadores de una enfermedad oncológica en el paciente. Pues qué importante iniciativa, Juana, como siempre. Y qué gusto platicar contigo. 2 temas fundamentales y eso, como ya mencionaba, seguramente lo estaremos hablando mucho. El tema, obviamente, de la equidad de género en el sector salud, que es fundamental. Y la otra, que es la medicina también con una óptica preventiva, porque de otra forma los datos agregados me hacen pensar y me hacen ser muy pesimistas. Ahora que publicaba esta columna decía, bueno, hay una visión maltusiana, digamos, en donde haces la proyección, digamos, a valor presente y dices, pues no lo vamos a lograr. Pero claro, siempre está la innovación, iniciativas como esta que estás planteando, que pueden ayudar a que un sistema de salud sobrecargado con la medicina preventiva, con la detección temprana, pues esto pueda tener otros derroteros, porque además, pues cada enfermedad crónico-degenerativa y en general, pues es un drama familiar de una gran dimensión, ¿no? Se destruyen familias enteras, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, anímico, etcétera, y es un asunto que tenemos que abordar porque de verdad que pues está complicado el panorama en el sector salud y como ya lo mencionabas también, desafortunadamente no estamos teniendo el abasto de medicinas, los tratamientos correctos, un sistema sobrecargado, un personal que no se da abasto, que debe ser muy frustrante, en fin, una problemática muy compleja en un país grande como es México. Gracias, Juana, te mando un gran abrazo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo también. Ahí escuchamos y vimos a Juana Ramírez, socia fundadora y presidenta de Grupo SOIN.